Bien, buenas noches. Entonces ahora vamos a estudiar la famosa función inversa, pues. Por eso que estuvimos estudiando lo demás de funciones biunívocas y funciones compuestas. Entonces voy a ver de que si yo tengo una función f de x que sea biunívoca, pues solo las biunívocas tienen inversa, las que no son biunívocas no tienen inversa. Y vamos a imaginar que esta función f de x tiene dominio que lo voy a nombrar d y rango que lo voy a nombrar r. Entonces puede tener una función g de x que sea la inversa, que el dominio sea r y el rango sea d, ¿verdad? Entonces son inversas si el dominio de esta es igual al rango de la otra y si el rango de esta es igual al dominio de esta. Entonces, pues se da pues de que ya estudiamos de que una función es una ley de correspondencia que sirve para trasladar los elementos que toma el dominio aquí en el rango que es la imagen y que entonces los traslada evaluándolos en la función. Entonces al dominio generalmente los elementos le llamamos x y a los del rango y. Este valor y lo obtuve evaluándolo en f de x, entonces quiere decir que y es igual a f de x. Lo contrario haría aquí en la inversa, que tengo un valor y acá, puedo trasladarlo para acá, a acá que le voy a nombrar x por medio de la función g. Entonces quiere decir de que este elemento es g de y también. Entonces g de y es igual a x. Y son inversas siempre y cuando pues se dé la situación de que el dominio de una sea igual al rango de la otra, ¿verdad? Y la inversa de esta es esta y la inversa de esta es esta. Por eso en funciones logarítmicas y exponenciales decimos la inversa de una función logarítmica es una exponencial y la inversa de una exponencial es una logarítmica. Fíjense que por cuestiones de espacio ahora y por cuestiones de tiempo voy a tener que borrar este pequeño análisis que hice para poder explicar cómo se calcula ahora la inversa de una función. Lo más sencillo es poner un ejemplo de una lineal, ya que las lineales pues tienen inversa, las cuadráticas también, pero tienen que tener cierta restricción, como lo expliqué en el video anterior. Para que sean biunívocas tienen que tener cierta restricción. Voy a poner por medio de la definición de inversa de una función cómo se calcula la inversa de una función lineal para empezar. Entonces vean, ¿cómo calculo yo? Es algo muy sencillo. La inversa de una función lineal. Me dicen a mí, dada la función f de x es igual a 2x menos 3, por ejemplo, calcule su inversa. Entonces vengo yo y el primer paso que efectúo es, ya que y es igual a f de x, es decir, la gráfica de una función es igual a la gráfica de su ecuación cambiando y por f de x, entonces la expreso de esta manera, como estaba aquí la función f de x que acabo de borrar. Después el siguiente paso es despejar x, ya que ahí está despejada y. Entonces hago lo siguiente, sumo un 3 en ambos lados y me queda de esta manera. Divido dentro de 2 en ambos lados y me queda de esta manera. Y más 3 dividido 2 es igual a x. Después yo vengo y digo, bueno, así como sustituí a un inicio y igual a por f de x, también acá puedo sustituir x por g de y, por esto mismo. Y entonces en lugar de escribir x, escribo g de y. G de y es igual a y más 3 dividido 2. Luego, como la función que me dieron, la original, está en términos de x y es irrelevante qué variable yo utilice en una función, para dejarla igual que esta que quedó con x, vengo ya al último paso y cambio x por y. Y entonces esta ya es la inversa. Vean, esta ya es la inversa de la función que me dieron, que incluso algunos la inversa la representan con g de x o con f a la menos 1 de x. Entonces la pueden representar de esta manera también, x más 3 dividido 2. Fíjense que si me dijeran que iba a encontrar a la inversa de esta, me daría esta. ¿Sí? ¿Verdad? Si quieren, podríamos probar, porque así como esta es la inversa de esta, también esta es la inversa de esta. Es recíproco eso. ¿Qué tal si ahora me dijeran a mí, dada la función, ya que ustedes esto lo tienen grabado ahí, qué tal si me dijeran ahora, dada la función f de x es igual a x más 3 dividido 2, encuentre su inversa?
Entonces fíjense que para encontrar su inversa yo lo primero que tendría que hacer es cambiar y por f de x. Ya estoy haciendo un ejemplo más. Casualmente o me puse intencionalmente a hacer lo que me quedó como resultado de la inversa de la que tenía, para ver que una es la inversa de la otra y la otra es la inversa de la otra. Entonces acá en esto que tengo yo por acá, el siguiente paso, el primer paso es cambiar y por f de x. Ahora despejar x, entonces tengo que multiplicar por 2 en ambos lados, entonces me quedaría 2y es igual a x más 3. Después, como mi idea es despejar x, tendría yo que restar un 3 en ambos lados, entonces me quedaría 2y menos 3 es igual a x. Luego el siguiente paso es cambiar x por g de y. Vean ustedes, el siguiente paso es cambiar x por g de y. Entonces yo puedo decir que tengo g de y es igual a 2y menos 3, 2y menos 3. Sí, después de cambiar, en lugar de y para que quede en términos de x igual que la original que me dieron, la dejo como g de x. Y después, en lugar de g de x, algunos la representan como f a la menos 1. Esta sería la inversa entonces de esta. Esta es la inversa de esta, pero hace un instante creo que esta fue, no tengo buena memoria, la que yo le encontré su inversa y que me dio esta. Entonces ya ven pues de que así como esta es la inversa de esta, también la inversa de esta sería esta, es recíproco. Y de una vez expliqué dos ejemplos de cómo encontrar la inversa, ¿verdad? Probablemente esto lo retomemos con funciones logarítmicas y exponenciales, cómo se calcula la inversa. Si yo pudiera graficarlas en el mismo plano, me daría cuenta de que tienen simetría con respecto a la función identidad y que a la hora de hacer la composición de funciones, esta función compuesta con esta me daría x. Pero eso lleva a una explicación más larga, el por qué. Y por eso se estudia composición de funciones, para ver que la composición de las dos siempre da x, ¿verdad?